Contamos hoy con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Y le agradecemos muy especialmente su disposición a participar en este campus, lo que nos permite contar con su presencia. Este es el 11º campus que celebra la Fundación FAES. Y esta es la primera vez que Alberto Núñez Feijóo viene al campus. No será, desde luego, la última y estoy seguro que no tendremos que esperar al 22º campus de la Fundación, que seguro que tendrá lugar en su momento, para volver a contar con él. Me toca presentarle y tengo que decir que para mí es un honor poder hacerlo, porque Alberto Núñez Feijóo es un político serio y un político consistente. Y eso hoy debe cotizar muy al alza. Es un político serio y consistente que ha acreditado una trayectoria con una característica importante, y es que es un hombre que conoce muy bien la gestión pública compleja, y que conoce la política en todos los escalones. Licenciado en Derecho, se inició en la Xunta de Galicia, después de incorporarse, de acceder a la función pública autonómica como secretario general técnico de la Consejería de Agricultura. De ahí pasó, creo que su primer contacto con el mundo de la sanidad, como secretario general de la Consejería de Sanidad, y posteriormente fue el secretario general y vicepresidente del Servicio Gallego de Salud. En el ámbito autonómico, después fue consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda y vicepresidente de la Xunta. Este recorrido, como ustedes bien saben, todavía es incompleto, pero es que en medio de esa carrera en la Administración autonómica, Alberto Núñez Feijóo, en el periodo del 96 a 2003, fue presidente del INSALUD. Ahora lo recordábamos cuando el INSALUD significaba la gestión de la sanidad de 10 comunidades autónomas, y una gestión bien compleja, y posteriormente fue director general y más tarde presidente de Correos y Telégrafos, primero como entidad pública empresarial y después como sociedad estatal. Y en abril de 2009, Alberto Núñez Feijóo llega a la presidencia de la Xunta de Andalucía, a la Xunta de Galicia, después de unas elecciones que gana, tengo que decir, brillantemente. Eso todavía no, pero no habría que descartarlo. Y en Galicia y desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha ganado y mantiene una evidente proyección en la política nacional. Yo quisiera destacar que Alberto Núñez Feijóo ha tenido que administrar, ha tenido que recibir, ha tenido que hacer frente, si se quiere, a dos legados, a dos herencias de signo completamente distinto, pero muy exigente para un político del Partido Popular. Y en ambos casos ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Por un lado, Alberto Núñez Feijóo tenía que hacer frente a una herencia llena de pasivo, como fue la que dejó la etapa del gobierno bipartito entre el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego. Y para situar las cosas en su adecuada perspectiva, hay que recordar que Galicia fue, junto con Cataluña, uno de los principales escenarios de aquella ingeniería política del PSOE, impulsada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, basada en la convergencia con el nacionalismo y no precisamente el considerado más moderado, para asegurarse el poder. Esta primera herencia tuvo la importancia de que fue Alberto Núñez Feijóo el que consiguió revertirla. Hay que recordar también que los gallegos, a la primera ocasión que tuvieron, rectificaron, y en las elecciones en las que
Alberto Núñez Feijóo fue elegido presidente de la Xunta, no dejaron cabos sueltos, probablemente porque sabían que los cabos sueltos que ellos dejaran los ataría una nueva convergencia de socialistas y nacionalistas. Los gallegos rectificaron en la primera ocasión que tuvieron, pero es evidente que Alberto Núñez Feijóo, su figura, su proyecto, tuvo, desde luego, el intérprete, encontró el intérprete adecuado de esa rectificación, de esa recuperación del rumbo que Galicia quería seguir tras una etapa de gobierno todo menos brillante, por decirlo de una manera suave. Y al mismo tiempo, Alberto Núñez Feijóo tenía que hacer frente a una herencia, esta, insisto, de signo bien distinto, como es la herencia dejada por el liderazgo y por la trayectoria de Manuel Fraga al frente del PP de Galicia y del Gobierno gallego. Y tampoco era una herencia fácil de administrar cuando se trata de incorporar una trayectoria de éxito como la que el Partido Popular de Galicia había mantenido en una ingente labor de gobierno a un proyecto de renovación. Pues bien, Alberto Núñez Feijóo consiguió hacerlo, consiguió de una manera prudente, de una manera sabia, de una manera equilibrada, impulsar ese proyecto de renovación que consolidó el espacio político del PP, una fuerza absolutamente vertebral en Galicia, que modernizó su mensaje y que le dio el impulso que ha demostrado desde el 2009 y en circunstancias de gestión ciertamente no fáciles. Hoy Alberto Núñez Feijóo nos viene a hablar bajo, digamos, la preocupación por la necesidad del fortalecimiento del Estado autonómico. Y si hablamos de fortalecimiento es porque hay algún elemento de debilidad que sin duda existe. Y desde mi punto de vista personal, uno de los factores de debilidad del Estado autonómico es, si se me permite la expresión, una debilidad ideológica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues yo quiero decir con esto que da la impresión de que el nacionalismo, de una manera crecientemente agresiva, en buena medida ha impuesto sus claves interpretativas del Estado autonómico. El nacionalismo se ha erigido en algo así como el intérprete universal del Estado autonómico, ha impuesto, por decirlo en términos más actuales, ha impuesto su narrativa del Estado autonómico. Y, por tanto, lo que se ha producido es una situación en la que el Estado autonómico se ve desde la perspectiva del conflicto, en el que el Estado autonómico se ve no como una solución histórica verdaderamente valiosa, sino como un problema. El efecto que todo esto ha producido es que estamos considerando el Estado autonómico como un juego de suma cero y ningún Estado ni ninguna sociedad puede entender su convivencia ni su funcionamiento como un juego de suma cero entre sus partes. Frente a eso, yo creo que Alberto Núñez Feijóo, primero como presidente de una de las nacionalidades históricas a las que la Constitución se refiere como una de las que plebiscitaron estatutos en el pasado, es una referencia alternativa, valiosa, es un contrapunto bien articulado a esa narrativa nacionalista que intenta hacer estéril este gran proyecto histórico que se inició con la transformación del Estado en un Estado autonómico, en el que tenemos que pensar que debe primar la voluntad integradora y que es posible que prime, en el que tiene que funcionar ese principio de lealtad institucional precisamente cuando surgen las diferencias y en el que la diversidad es uno de los pilares que conforman la convivencia en la sociedad plural y no puede ser una excusa o una coartada para la secesión y la ruptura. Bien, yo creo que
hoy más que nunca es de agradecer que personas como Alberto Núñez Feijóo puedan ser, insisto, ese contrapunto eficaz que se proyecta en la política nacional a una narrativa nacionalista del Estado autonómico que predica la frustración, que predica la inutilidad o la esterilidad del empeño de los españoles en mantener, en fortalecer los grandes consensos constitucionales en los que hemos vivido. Y yo creo que solo por eso la presencia de Alberto Núñez Feijóo va a ser estimulante para nuestra reflexión y es un motivo de reconocimiento a su labor política y también un motivo de aliento para el futuro. Pues bien, ya que hablamos del futuro, yo recordaría que Alberto Núñez Feijóo nació en 1961. Bueno, habiendo nacido en 1961, es evidente que Alberto Núñez Feijóo, de cara al futuro, no tiene ninguna posibilidad en las primarias del PSOE, pero que, sin embargo, Alberto Núñez Feijóo tiene muchos años por delante para seguir haciendo una aportación muy sustancial al proyecto político del Partido Popular y a la buena política, a la mejor política en Galicia y en España. Muchas gracias. En primer lugar, porque no me voy a presentar a ellas. Y en segundo lugar, porque yo sí me presenté a unas primarias en Galicia para sustituir al presidente fundador, al presidente Fraga, donde nos presentamos 4 compañeros en esas elecciones. 2 que habíamos sido vicepresidentes con Fraga, otro que había sido secretario general del partido durante 15 años y otro que había sido consejero del presidente Fraga durante más de una década. Nos presentamos, estuvimos 2 meses recorriendo las agrupaciones y los partidos locales y se votó en algunas circunscripciones, en Vigo, en Pontevedra, en Ourense, en todas las ciudades. Se eligieron los compromisarios y estos compromisarios eligieron al presidente del partido. Por lo tanto, cuando algunos plantean que en el Partido Popular pues no se puede decidir quién puede ser el presidente del partido, pues desconocen la historia. Es verdad que para que se pueda decidir quién puede ser el presidente del partido tiene que haber más de una candidatura, pero nuestros estatutos prevén explícitamente las posibilidades, lógicamente, que se puedan elegir a través de procedimientos reglados los responsables del partido. Pero, en fin, yo venía a hablar de otra cosa y sí digo que este segundo curso del Campus FAES, que lleva por título La Constitución Territorial y el desafío secesionista, resulta especialmente oportuno. Digo que si digo esto, no faltará alguien que muestre cierta señal de desaprobación. ¿Por qué? Porque para muchos este debate resulta reiterativo, resulta cansino e incluso aburrido. Se han vertido tantas palabras sobre el asunto, se ha hablado y escrito tanto sobre nuestras dolencias existenciales, que en amplios sectores de la sociedad española se extiende una sensación de hastío. No es una sensación nueva. Basta recordar el lamento de José Ortega y Gasset, que resignado se conforma con conllevar el problema de los nacionalismos, o las quejas de Manuel Azaña o Juan Negrín por la deslealtad, ya en aquella época, de los nacionalistas. Ese cansancio derivado de una controversia que parece inacabable tiene resonancias de otros tiempos y está muy presente hoy, cuando muchos españoles ansían un país normal, capaz de ocuparse de los problemas reales y de ahorrar las energías que se malgastan en discusiones estériles. A todos nos gustaría que algunos abandonaran ese diván en el que se psicoanalizan todos los días, pero la vía para lograrlo no está en el desistimiento o en decir que hagan lo que quieran. Sería caer en una de las trampas más taimadas de quienes pretenden una enmienda a la totalidad para el vigente Estado autonómico. Carecen de argumentos sólidos, pero a cambio atesoran una bíblica paciencia. Son tenaces para infiltrar sus teorías por cualquier resquicio y se aplican
con una perseverancia infinita. Una de las argucias para conseguir esa rendición de buena parte de la opinión pública española es trasladar la idea de que los cambios que proponen afectan simplemente al decorado institucional, sin dañar directamente la vida diaria del ciudadano de a pie. Por recurrir a la célebre canción, la vida seguiría igual después de la consecución de sus objetivos y, en consecuencia, las discusiones deben ocupar a políticos y a pensadores, pero no a la gente corriente. Es obvio constatar que mientras se trata de inocular esta visión de las cosas en la sociedad española, se moviliza hasta el paroxismo a la propia comunidad con mensajes que vinculan el bienestar con la independencia. La misión de los que creemos en la Constitución es hacer ver a la ciudadanía que las transformaciones no son inocuas. Ser un país inestable acarrea costes que repercuten en la vida de las personas. Dicho de otra forma, el bienestar no solo se defiende con políticas económicas adecuadas, sino también con marcos institucionales estables, que evolucionen de forma pausada, acordada y sin traumas. Insistir en eso nunca, en mi opinión, será baladí. Abandonar la lucha ideológica pensando que las cosas se recompondrán por sí mismas no es una opción, y mucho menos es una opción en los tiempos que corren. De ahí que no sea superfluo traer a debate a este campus esta discusión. ¿Por qué? Porque la discusión ha de permanecer viva y ha de mantenerse en pie un factor nuevo que aparece en la España de los últimos años. Me refiero a la pérdida progresiva de ese complejo que asociaba nacionalismo y progresismo y no nacionalismo y conservadurismo rancio. Esa especie de patente que el nacionalismo logra en los primeros pasos de la transición, ese prestigio intelectual que lo hacía incuestionable, todo esto ha desaparecido. Y hay dogmas que han pasado a ser meras opiniones, afortunadamente. Tras dejar clara mi satisfacción, por lo tanto, por la cita que nos reúne aquí, quisiera poner en solfa una creencia muy arraigada hoy en día, no solo entre quienes atacan la Constitución, sino también entre algunos de sus defensores. Bajo la premisa de que el Estado de las autonomías ha fracasado, se sigue la consecuencia de que hay que superarlo. Quienes se sitúan en el bando del soberanismo, o de un esbozado federalismo, o de un absoluto centralismo, nos dicen que lo hacen debido al fiasco de la España autonómica. Pues bien, no participo de ninguna de esas dos opiniones. Estoy convencido de que el vigente esquema territorial no se pone en la picota por su fracaso, sino por su éxito en términos generales. Es su consolidación, por encima de problemas que son comunes a otros regímenes similares, lo que pone en marcha la operación de demolición de sus cimientos. El origen de los ataques que recibe está en aquellas posiciones políticas que ven en peligro su progresivo arraigo. Se hace además una pirueta que es preciso poner en evidencia para no quedar enredados en meras falacias. La raíz de las disfunciones del sistema autonómico está en un nacionalismo que no soporta la normalidad ni la solidaridad. Tenemos así que el nacionalismo y las acciones abducidas por él denuncian averías que ellos mismos provocan, queriéndonos convencer de que esas averías son inherentes a las autonomías. Como es fácil deducir, esas quejas se repetirán contra cualquier otro entramado institucional que tuviese las virtudes de la normalidad y de la solidaridad. El problema, por lo tanto, no está en el Estado de las autonomías, por más que yo me declaro partidario de establecer los ajustes por actualización que entre todos consideremos necesarios. He pronunciado la palabra clave que se esconde en este debate, en mi opinión, que es la solidaridad. En ocasiones se quiere ocultar que esta fue la base fundacional de la España diversa que toma carta de naturaleza con la recobrada democracia. Lo que a algunos les parece una tara, a mí me parece el gran logro de lo que podríamos denominar la transición territorial. Trasladar la igualdad de los ciudadanos ante la ley no fue una equivocación, como ahora se quiere hacer creer. Esa igualdad de los ciudadanos ante la ley
es el mejor de nuestros aciertos. Les hablo como presidente de una nacionalidad histórica que practica su singularidad, interpretando el Estado autonómico como una forma de fortalecer la España común. Pero en lo que a identidades, culturas y lenguas se refiere, hemos utilizado siempre la conjunción copulativa y nunca la partícula disyuntiva, Galicia y España, gallego y castellano. La autonomía, en suma, no ha minado la identidad española de los gallegos, sino que le ha dado un significado más profundo. Tomando como referencia, Galicia no se siente parte de una España uniforme, pero tampoco fomenta la idea del privilegio de unos ciudadanos sobre otros, y mucho menos suscribe el separatismo, sino que trabaja por la unidad. Por eso no logro comprender a los que basan su autogobierno no tanto en solicitar lo que quieren para sí, sino sobre todo en negárselo a los demás. Un ejemplo práctico de esta morbosa, entre comillas, envidia autonómica lo vimos en los ataques que ha sufrido el AVE al noroeste, el AVE desde Madrid, Castilla y León y Galicia. Por cierto, desde sectores nacionalistas. Había en el trasfondo una concepción estamental como una suerte de aristocracia de derecho a todo y una clase plebeya condenada a su suerte. Tengo que reconocer que más que el comportamiento insolidario de los nacionalismos, me resulta chocante el seguidismo que, por desgracia, se le ha hecho desde otras posturas ideológicas. Por ponerles uno de los ejemplos más recientes y más dañinos, quisiera referirme, lógicamente, a la reforma irresponsable del Estatuto de Cataluña, alentada incomprensiblemente por un presidente del Gobierno de España. El nacionalismo encontró un aliado inesperado en el socialismo errático, para el que el concepto de nación, como recordarán, era discutible. Por suerte, no fructificó esa pretensión. Una situación similar la vivimos hoy. Por un lado, mensajes convenientemente sutiles nos quieren convencer que la única salida al atolladero catalán sería un estatus diferencial y exclusivo para Cataluña, aplicando una versión territorial de la fábula del hijo pródigo. Pero, por otro, hay quienes sacan de la chistera un modelo federal del que no precisan el aspecto fundamental: solidario o privilegio. Creo encontrar en aquella famosa frase de Cambó sobre la disyuntiva entre monarquía y república una respuesta al dilema sobre el federalismo que se nos plantea casi a diario. Autonomías, federalismo, solidaridad interterritorial. Mientras esa incógnita no se despeje, decirle adiós al Estado autonómico actual para abrazar otro del que se desconoce su aspecto esencial sería suicida. Mientras esa incógnita no se despeje, subsistiría la sospecha de que no estamos ante una terapia que se aplica a la crisis del sistema, sino a la crisis de un partido azotado por el declive y sometido a la seducción del nacionalismo. Es importante en estos momentos no confundir la necesidad del nacionalismo de recuperar privilegios diluidos en la España autonómica o la citada encrucijada socialista con la supuesta agonía de los fundamentos de la transición. Son esos problemas de identidad de fuerzas políticas esenciales para la convivencia los que, lejos de espolear un cuestionamiento global de lo que somos, animan a la cautela. En un orden lógico de prioridades, antes de iniciar un improvisado proceso de reforma constitucional, tendrían que aclarar qué son y qué quieren. De lo contrario, la interlocución es imposible. No quiero acabar esta reflexión sin referirme a lo que Galicia aporta a la controversia que hoy nos sirve de excusa para agradecer la invitación a este Campus FAES. Para algunos, los gallegos somos desconcertantes, reducidos a un razonamiento simplista que no son capaces de entender que Galicia, siendo una tierra definida, no es nacionalista. Ven una anomalía, donde un bávaro, por ejemplo, vería algo normal, algo comprensible y algo lógico. Para un ciudadano de Baviera, con una historia ciertamente rica, su lengua, sus tradiciones no son factores que lo empujen hacia la independencia, sino a una inserción singular en el proyecto de la gran nación alemana.
Así ocurre también con la mayoría de los pueblos que conforman el mosaico europeo. Y así ocurre, desde luego, con Galicia. Permítame que lea literalmente este párrafo. Quiero proclamar en letras de molde lo que dijimos muchas veces en mítines de propaganda. Creemos que el separatismo es una idea anacrónica y solamente lo disculpamos como un movimiento de desesperación que jamás quisiéramos sentir. Son palabras pronunciadas en 1937 por Castelao, uno de los padres del galleguismo, citado, por cierto, en el discurso de proclamación de Felipe VI. ¿Por qué este tipo de nacionalismo no nos es tan ajeno a los gallegos? Porque hemos construido nuestra personalidad en base a círculos concéntricos. Las identidades no se contraponen, las identidades se complementan. Hemos aprendido que la patria no es solo donde se nace, sino también donde se es libre. Y nosotros nos sentimos libres en Galicia, nos sentimos libres en España, nos sentimos libres en Europa. La respuesta a la pregunta de por qué Galicia es una sociedad cohesionada frente a otras en las que se ha resquebrajado su unidad está ahí. Por eso pensamos con toda la modestia del mundo que existe un modelo gallego en el cual pueden inspirarse la estabilidad y el fortalecimiento de nuestro sistema autonómico. Hablamos de un modelo en el que la autonomía no es una excusa para exacerbar sentimientos, sino un instrumento para gobernar y para gestionar correctamente los servicios públicos y para gestionar y gobernar de una forma más cercana. Creo modestamente que en los últimos años de crisis lo hemos demostrado cumpliendo simplemente con nuestras obligaciones, sin dejar de ser quienes somos. Hemos cumplido los criterios de déficit público todos los años. Hemos blindado y mejorado los servicios públicos durante el lustro de la crisis. No hemos incurrido en la necesidad de solicitar del Gobierno de España ni los fondos de liquidez ni los fondos para pago a proveedores. Y hemos, eso sí, intentado internacionalizar las economías de Galicia, en vez de inventar problemas ficticios que podría haber valido para entretener a los ciudadanos en más debates que las dificultades, pero desde luego no para solucionar los verdaderos problemas. Lo he dicho en Cataluña. Ocultarse en entelequias es una opción ante un momento de crisis, pero yo les digo convencido que ni garantiza la supervivencia política ni garantiza la mejora de ningún país. Ambas cosas, por cierto, se están evidenciando ya en esa comunidad. La crisis no se resuelve a banderazos y por eso yo deseo para Cataluña otro destino. Su acierto no está en la independencia de su realidad, sino de sus dirigentes actuales. Ni Galicia, ni Cataluña, ni el conjunto de España puede construir su presente con materiales traídos de tiempos pasados o con acontecimientos que el paso del tiempo idealiza o sataniza. Ni Cataluña ni Galicia son lo que eran en el siglo XVIII o en los años 30 del siglo pasado, ni tampoco lo es España. Quien les habla no se siente orgulloso de ser español por lejanas gestas imperiales o por grandes batallas liberadas en la antigüedad. Ese país con el que me identifico renace en 1978, sin batallas, sin sucesos funestos, como una obra de arte de todos los españoles y de todos los pueblos que la conforman. A partir de ese momento singular, España no es algo que nos hacen, sino algo que hacemos. Los españoles y los pueblos de España dejan de ser sujetos pasivos de esa historia escrita por todos para asumir el protagonismo. La España de hoy es lo que quisimos que fuera, por más que ciertos sectores quieran olvidarlo. Ahora debemos de seguir juntos diseñando la España que queremos legar a las próximas generaciones. Por supuesto que hay cosas que mejorar, también, sin duda. Tendremos que ajustar la estructura territorial. Pero para hacerlo, antes debemos reconocer que en mayor medida lo que ya se ha hecho en las últimas décadas es la historia de un éxito como país.
La revisión no debe de hacerse sobre una nación arcaica, que ya no existe, como pretenden algunos, sino sobre la nación moderna que hemos construido entre todos y que todos debemos de actualizar convenientemente. Insistir en ello, en mi opinión, nunca será ocioso. Por eso me satisface tanto estar aquí como un ciudadano más en la apasionante batalla de las ideas. Quienes queremos en la vigencia de la Constitución y del modelo autonómico, las tenemos y sabemos que reflejan un sentir mayoritario. Nuestra misión, por lo tanto, es hacerlas presentes. Agradezco esta oportunidad que me da FAES para expresar mi óptica galaica a la España territorial y desde ese córner de España y de Europa, que es Galicia, vemos las cosas como les acabo de describir, al menos la mayoría de los gallegos. Y en esto consiste justamente la democracia, que gobiernen los que ganan las elecciones y que las mayorías puedan gobernar. Y gobernar es no delegar las responsabilidades. Efectivamente, en Galicia, durante la fiebre de la reforma de los estatutos, se planteó la identificación y la conceptualización de Galicia como nación. No estaba de acuerdo, ni mi partido ni yo, con ese planteamiento. No nos prestamos a la conceptualización de Galicia como nación, no reformamos el Estatuto de Autonomía y les puedo asegurar que no pasó absolutamente nada. Es más, las únicas dos comunidades que no hemos reformado el Estatuto de Autonomía somos el País Vasco y Galicia. Y como ven, no ha pasado nada. Y son dos nacionalidades históricas, como decía nuestro amigo Zarzalejos. En fin, que agradezco mucho vuestra invitación, le agradezco al presidente Aznar su presencia y le agradezco también los años en los que he podido colaborar, 7, en sus gobiernos, desde el 96 al 2003, año en el que el presidente Fraga me llamó a los territorios galaicos y en los cuales me siento, al menos, con el interés de defender las ideas de mi pueblo desde la unidad de nuestro país. Muchas gracias.